Ayer. Estimado presidente Rafael Correa, muy buenos días. Están- Gracias, Me de avisa verdad, cómo gracias. prefieren el celular, vertical, horizontal, porque tengo Perfecto, trípode. ahí en vertical está perfecto, Ya no está virado, ¿no? ¿no? Ahí está bien. Si estoy bien encuadrado, no, está medio chueco esto. Usted tiene el derecho de estar como usted quiera, presidente Rafael Correa. Usted se ha ganado el derecho de Ya me poner la criticaron en otra reunión que estaba vertical. despeinado, así que ya me fue a peinar, hasta perfume me puse para la reunión. Bueno, Yo recuerdo que en una entrevista movió la silla y estaba en short. y no estaba en boxer, como dicen los calumniadores, que no se pierden una entrevista mía, son los odiadores, pero son los más fieles seguidores, ¿no? Pero, Que estaba querido en boxer, Machi, no, estaba en pero pantalón a corto, y es verdad que propósito, normalmente para las entrevistas medio formales, qué aburrido es ponerse a cada rato el terno, entonces uno se pone solo la chaqueta, la camisa y está en short, sobre todo era verano. Por si acaso ahora sí tengo pantalones. Estos jeans tienen, créame, 25 años. Los compré en el 2001. en serio, qué espectacular. Machi, empiezo a darle la bienvenida, de verdad. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Créanme que aquí hay una comunidad tan enorme que lo ha venido. Está con el silencio apagado, no sé si es con nosotros. Con el micrófono. El silencio apagado. ¿Está con el micrófono apagado, presidente? ¿Me escucharon lo Ahí, anterior que dije o no? Lo sí, último todo. no. Solo esta parte, de ahí No sé perfecto. por qué se apagó, qué raro. En todo caso, le decía que sí, me interesó mucho porque es un medio de Marcelino Maridueña. Sí, de mi cantón. Claro, un inmenso abrazo a ese queridísimo cantón guayacense, el ingenio San Carlos, lo recuerdo muy bien, la caña de azúcar, los compañeros trabajadores del ingenio, los cultivadores de caña, los cosechadores de caña. Un abrazo a todas y a todos. Qué gusto, un honor. Y ya sabe que nuestro cantón, bastión de la RC5, siempre más del 70% en votación En la para usted. ruralidad nos quieren muchísimo, gracias a Dios. ¿Y sabes por qué? No solo porque la gente del campo es muy grata, ¿no? Sobre todo de la costa, pero porque no consumen día y noche la mafia mediática. O sea, imagínate la clase media urbana, desayuno, almuerzo y merienda viene a Coavisa, Teleamazonas. Por más que la evidencia diga otra cosa, o sea, cuando tú tienes un buen restaurante, que te gustaba mucho, pero todos los días, un chifa, un restaurante chino, pero todos los días te dicen que venden perro, gato, rata, etcétera. Por más que te guste, por más que estés satisfecho con el servicio, dices, bueno, por si acaso, eso se llama el principio de precaución en psicología, por si acaso voy a cambiar de restaurante, por si acaso yo no voy a ir a ese. Entonces crean, o sea, generan un efecto, ¿no? Tú imagínate la clase media urbana, que es donde más resistencia tenemos, mañana, tarde y noche bombardeada por la mafia mediática, por supuesto que tienen que dudar. Otra cosa es el sector rural, o sea, hagan una correlación si quieren, y verán que donde más ingresa la mafia mediática, donde más resistencia tenemos, donde menos ingresa, mucho más apoyo, y ese es el campo, y el campo de Guayas. De Sí, donde sí, estaba empezando con el agradecimiento por estar aquí. Créame, Machi, que aquí hay una comunidad inmensa de guerreros correístas, de guerreros que defienden al país y que no descansan nunca, de mañana, tarde, noche, de madrugada. Usted se conecta y va a encontrar mínimo uno o dos de nosotros haciendo esa batalla política y cultural. Muchísimas gracias, Ramiro, ¿no? Sí, Muchísimas gracias, pero sí, su trabajo tiene frutos, porque en cualquier otro país, en cualquier otra circunstancia, con cualquier otro movimiento, 8 años de asesinato reputacional, discurso único, ya deberíamos haber desaparecido como movimiento político. Y seguimos siendo los más fuertes, nos tienen que robar las elecciones, y gracias a Dios, gracias a usted, gracias al pueblo ecuatoriano, sigo siendo de lejos el político con mayor credibilidad y mayor apoyo en el país, ¿no? Pero imagínate, después de 8 años de asesinato reputacional, difamación, calumnia, bulos, condena, persecución política. Y eso es gracias a ustedes, gracias a nuestros guerreros digitales. Muchísimas gracias a todas y a todos y felicitaciones por su trabajo. No, más bien, presidente, a usted gracias por habernos permitido palpar la dignidad, palpar el desarrollo, palpar ese orgullo y esa aspiración a tener un buen futuro. Quienes tenemos grabado en la historia y en el corazón, sabemos que este pueblo pudo ser gestor de esa transformación y por eso más bien estamos agradecidos al proyecto político de la Revolución Ciudadana, a usted
Yo digo, no hay revolución ciudadana sin Rafael Correa y sin Jorge Glass. Entonces, yo soy muy agradecida en ese sentido y extiendo porque he escuchado a mis compañeros. Estamos aquí hace más de 3 años. Yo hacía un recuento antes de que usted ingrese desde los zapatitos rojos. Usted acordará aquella campaña con Guillermo Lazo y dijimos, hay que ir a TikTok y aquí nos hemos quedado y aquí estamos haciendo esta batalla. Como para ir entrando un poquito al contexto de esta conversación, de esta entrevista, usted sabe que el 16, en el día domingo, nos convocan obligatoriamente, podría decirlo yo, a referéndum y a una consulta. No, esta vez en un escenario diferente, lo hemos planteado todo este tiempo para que la gente lo escuche, para que la gente lo entiende. Esta vez no convoca al pueblo, esta vez convoca un grupo oligárquico, un grupo de la burocracia, el grupo de poder. ¿Cuáles son las circunstancias, estimado Rafael Correa? Porque hay una narrativa y le hemos puesto varios días sobre la mesa, pero qué mejor que escucharla de su boca. La constitución chavista, la constitución comunista, la constitución socialista, hay que acabar con esa constitución que incluso defiende delincuentes. Bueno, vamos por el principio. Primero, gracias por sus palabras, ¿no? Y realmente, o sea, a mí me dicen arrogante, o sea, quieren que uno pida disculpas, que diga que ha sido el peor gobierno, no sé qué consideran que es la humildad. Para mí la humildad es reconocer que todo viene de Dios, que gratuito lo recibiste y gratuito lo tienes que dar, si tienes algún talento, ¿no? Pero no faltar a la verdad. Y nuestro gobierno, o sea, todos los indicadores dicen que fue extraordinario. O sea, fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza, reducción de desigualdad. De tener las peores carreteras pasamos a tener la mejor red de carreteras de toda América Latina, mejor que Chile, mejor que Argentina, mejor que México, mejor que Brasil. Pasamos a tener la segunda mejor infraestructura, solo nos ganaba Panamá por el canal de Panamá. Aeropuertos, puertos artesanales, puertos marítimos, o sea, avances en educación, avances en todos los sentidos, ¿no? El segundo país más seguro de América Latina. Hoy vamos a terminar como el más inseguro, el más violento del mundo. Entonces, no se trata de negar la verdad, se trata de reconocer humildemente, bueno, gracias a Dios, al pueblo ecuatoriano, juntos lo hicimos bien. Y bueno, gratuito recibiste y gratuito lo tienes que dar. Y lo que es increíble es cómo se destroza la cultura política del país, se daña el corazón de la gente, la mente. Y hay gente que niega la realidad y quiere creer lo imposible, ¿no? Si tuvimos paz porque pactamos con los narcos. Y al mismo tiempo nos dicen que escondimos 7.000 homicidios. Si pactamos con los narcos, ¿para qué escondimos 7.000 homicidios? O sea, no tiene coherencia lógica, ¿no? Y las dos cosas se dicen. Y ya averiguaron dónde están los 7.000 homicidios escondidos. O sea, es un imposible. Pero la gente cree tonterías por el odio, ¿no? Porque algunos quieren creer esas cosas para justificar su odio. Eso es lo que primero que quería decir. Lo segundo, sobre la consulta popular, algunos confunden democracia con elecciones. No. Democracia requiere un cúmulo de factores. Por ejemplo, información. Sin información no hay democracia. Eso lo dice Jean-François Revel, santo patrono liberal, por si acaso. Pero tiene razón. Sin información no existe democracia. Y de acuerdo no tenemos información, tenemos manipulación. La mafia mediática protege a Noboa. Se dice cualquier bulo y se repite, pese a que se demuestre que no es verdad. Hace poco, hace un par de días, que el agua de Guayaquil está con caca. Y sacaron un estero. Sacaron un reservorio ahí de agua servida. No la planta de tratamiento de agua. Lo desmiente el alcalde, pero toda la maquinaria estatal sigue repitiendo eso, sigue repitiendo, y la mafia mediática calla a favor de Noboa, porque callar también es una forma de manipular. Calla sus atracos. 70 millones se robó el pueblo ecuatoriano. 70 millones, con una ley inconstitucional que sus alzamanos la aprobaron, 3 meses de vigencia, y esos 3 meses aprovechó para borrarse 70 millones en multas, atrasos que tenía en el SRI. ¿Se imaginan el precedente? Un presidente corrupto lanza una ley absolutamente inconstitucional, evidentemente inconstitucional, sus alzamanos la aprueban, sabe que va a ser... Ya está. Miren, no soy tan inútil, o sea, algo me indicaron cómo manejar el TikTok y me sacó solito, y luego he entrado 4 o 5 veces y los escuchaba a ustedes, pero no recibía la invitación para entrar. En todo caso, no les extrañe, no sé si eso se puede en TikTok, que nos estén boicoteando, porque incluso cuando doy mi live, almorzando con el Mashi, la otra vez por decirle algo, ¿no? O sea, esta gente, esa es su mentalidad, no son gente dañada, mala. Tienen una granja de troles con todos los millones que manejan para boicotear. Yo anuncié que me habían regalado una cerveza artesanal negra de Bélica. Enseguida denunciaron que estaba promocionando bebidas alcohólicas.
Entonces, están como buitres detrás de nosotros. Pero bueno, a todos ellos también un cariñoso saludo, a todos los odiadores. Y los trolls, los que tienen por millones. En todo caso, les decía, miren, no, algunos confunden democracia con elecciones. En la democracia va a haber información, ¿ya? Y les decía cómo la prensa crea bulos, pero bulos horrorosos. Les puedo decir 10.000, por decirle solo uno. La refinería de Esmeraldas, la repotenciación era 120 millones y costó 2.400 millones. Se ha aclarado hasta la saciedad que el proyecto original era 120 millones, pero era cambiar la puerta, las ventanas. Después decidimos cambiar el techo, la tubería, porque todo estaba destrozado. Estoy dando el ejemplo de una casa, ¿no? Entonces ya costaba no 120, sino 1.200. Pero además es mucho más difícil repotenciar una refinería trabajando. Entonces demora 3, 4 años. Mientras tanto sigue trabajando y el costo de operación anual, con o sin reparación, es 300 millones. Bueno, sumaron todo. Los 300 millones por año, 4 años, 1.200, más 1.200, 2.400, y costaba 120 millones. Se aclara y repiten. Que aplanar un terreno a refinería del Pacífico, 1.500 millones. No, el terreno costó 300 millones. 600 millones las licencias, la ingeniería, que es el 5% del costo del proyecto, estándares internacionales, ¿no? 300 millones el acueducto de la Esperanza. Ah, pero ¿dónde está la refinería? O sea, una casa que cuesta 120.000. Gastan 12.000 en planos, en el terreno, en conexiones, y quieren ver la casa. Y con esas tonterías enferman la mente y el corazón de la gente, también gente débil de criterio, ¿no? Porque alguien con criterio no cree esas estupideces. Y les decía que también la manipulación de la prensa es callar. Los 70 millones que se fumó Novoa. ¿Saben qué es esto? ¿Cómo el pueblo puede permanecer pasivo ante un atraco así? 70 millones de dólares. A mí me condenan en el caso de soborno porque recibió $6.000. $6.000 en soborno. Acá son 70 millones de una ley inconstitucional que se les dijo que era inconstitucional. Sus alzamanos en la asamblea la aprobaron. Duró 3 meses hasta que declara inconstitucional la corte. Pero esos 3 meses, el primo de Novoa, primo hermano, que es el gerente de su empresa, Corporación Novoa, se perdonó 70 millones de dólares. Es un robo, es un atraco. Entonces, no hay democracia sin información, segunda idea. No es solo elecciones. No, y no es el democratismo latinoamericano a cada rato elección. Ah, así es en Suiza. Sí, con información, con 800 años de historia, de gente, una democracia madura, ¿ya? Acá te pueden manipular con elecciones, con la dictadura de la mayoría, de haber reglas preestablecidas, campo nivelado. Hace tiempo que no tenemos el campo nivelado, todo está vendido, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, todo el gobierno gastando plata del pueblo ecuatoriano en sus campañas, el fraude que hizo en abril. Entonces, segunda gran idea, no es, cuidado, algunos dicen, no, toda consulta es buena. No, puede ser una forma muy sutil de manipularte, además de gastar decenas de millones de dólares, porque esta consulta cuesta como 60 millones. Lo tercero, el punto principal es cambiar la Constitución, porque resulta que de 2007 al 2017 fuimos ejemplo de la América Latina, 3 gobiernos nefastos, uno peor que el otro, ahora somos los más violentos, todo es un desastre, y la culpa es la Constitución. Por Dios, la culpa es gestión. La culpa es gestión, la culpa de gobiernos inútiles, farsantes, corruptos, mentirosos, que no saben administrar un país, que no creen en el Estado, que llegan al Estado para defender sus negocios privados, lo cual es la peor forma de corrupción. Porque los jóvenes que nos escuchan, sobre todo, la única legitimidad del poder político es buscar el bien común. Por eso no es bueno, no es deseable una sociedad que se une el poder económico con el poder político. Porque hay que ser muy honesto para poder gobernar imparcialmente en función de las grandes mayorías. Porque hay conflicto de intereses. Siempre es mejor que venga un profesional independiente, alguien a ese conflicto de intereses. Entonces la culpa no es la Constitución. Y están escarbando y que chavista. Dígame por dónde es chavista. Les aseguro que nunca han leído la Constitución de Venezuela. Por ejemplo, no tienen vicepresidente. La Constitución venezolana no existe. Tengo una denuncia masiva en el live que no tienen idea. La Constitución reconoce 3 sectores en economía: el privado, el público y la economía popular y solidaria, la economía popular, ¿no? Que antes era invisibilizada. Tenemos una Constitución que es ejemplo para el mundo y se han pasado escarbando. Que protege a los delincuentes. Denos un artículo. El artículo que le dio este payaso, ¿cómo se llama el pelado este? Que es tan antipático, este tipo, tan repulsivo. El conejo. El Castillo, el asambleísta Castillo.
o el creo que es el asambleísta. artículo 77, y dice que la prisión preventiva es solo es para asegurar la presencia del acusado. Ese es un principio universal. La prisión preventiva es la medida de última instancia, no de primera instancia, porque es una condena anticipada. Es un principio universal. Ya estaba en las otras constituciones. Y eso dice que protegen delincuentes. O sea, ya no saben qué decir. Que el artículo 35 pone a delincuentes como grupo prioritario. Y eso significa que si una mujer embarazada en un hospital, tiene atención prioritaria el preso. Por el amor de Dios. ¿Cómo pueden decir tales estupideces? No tienen respeto por la inteligencia del pueblo ecuatoriano y hay gente que compra esas tonterías, ¿no? Ustedes van a un hospital y no están viendo si es persona privada de libertad, libre, hombre, mujer, melecita barcelonita, serrano costeño, sino que depende de la gravedad para que lo atiendan. Pero es obvio, es un insulto hasta a nuestros médicos, ¿no? ¿Y qué significa que tienen atención prioritaria? No que tienen privilegios, sino que están bajo la responsabilidad del Estado. Entonces, lo que le pasa a un privado de libertad es responsabilidad del Estado. Verán como en 20 años, no ahora, porque eso demora mucho, pero en 20 años vamos a estar pagando millones de dólares por la masacre en los hospitales, en los centros carcelarios. Y por eso seguimos en su desarrollo, desperdiciando recursos por todos lados. Y le meten cuento a la gente. Entonces, y supónganse que todo sea verdad, que el artículo 35 protege al delincuente. Cambien pues ese artículo, pero quieren cambiar la Constitución, no se engañen. Lo que quieren es rifarse el país, privatizar todo. La salud, la educación, el IES, los sectores estratégicos. Entonces, no se engañen. No se engañen, por el amor de Dios. Vayan todos a votar. En las encuestas estamos bien. El problema es que ellos están más decididos a votar que nosotros, porque la gente dice, ya, otra consulta. Ya nos hicieron fraude, no vale la pena ir. Si gana el sí, tendremos elecciones enseguida, entonces voy a tener de todos modos el certificado de votación. No, compañeros. No ir a votar es darle el voto a este sinvergüenza. Todos a votar este domingo con mucha fe, con mucha decisión, y todito no, porque así haya preguntas que se pueden discutir. A un gobierno como el de Noboa, que nos ha mentido y manipulado tanto, se le dice sencillamente no, no necesita. Correcto. R, ¿tienes alguna pregunta? Sí, se me acaba de caer el like, gracias a Dios no se fue la señal. Por favor, pongan los corazones blancos y compartan y den tap. Mi estimado presidente, ¿cómo usted ve las declaraciones que ha venido dando el gobierno en estas últimas semanas, ¿no? Y aún así, antes de una consulta, que pretenden quitarle los 13º, 14º, la educación gratuita en las universidades, pretende, Daniel Noboa ya lo dijo, quitar las atenciones médicas a los aportantes del Seguro Social. O sea, ¿cómo podemos analizar eso aún así siendo antes de una consulta popular de unas elecciones? Y perdón, eso es lo que está en juego. Presidente, permítame agregar una parte porque lo acaba de publicar el día de hoy. Hoy lo publicó. El presidente Daniel Noboa confirmó que la Seguridad Social de la Policía, el ISPOL, y de las Fuerzas Armadas, el ISFA, también se integrarán al esquema de Operador Único de Salud, o sea, al Ministerio de Salud, en conjunto con el de los trabajadores, el IES, agregando para hacer una sola pregunta. Miren, ¿qué es una constitución, queridos jóvenes, Ramiro, Yesenia, jóvenes que nos escuchan? No es un reglamento, no es una normativa. Son los principios sobre los que se constituye una sociedad. Entonces, ese cuento, por ejemplo, que el Ecuador no es el mismo hace 20 años que ya cambió, no es válido. Los principios son los mismos. Querer vivir en conjunto, tener derechos, el origen, la naturaleza plurinacional de nuestro Estado, reconociendo las nacionalidades ancestrales, la interculturalidad. Son principios universales y que trascienden al tiempo. Claro, toda constitución amerita ajustes. Pero, por ejemplo, Estados Unidos solo ha tenido una constitución, tiene decenas de enmiendas, ¿ya? Pero solo tiene una. Nosotros hemos tenido más de 20. Y cada nuevo gobierno, hecho el sapo, sin visión de país, improvisando, ¿ya? Quiere tener su propia constitución. Este sinvergüenza dijo hace unos días que habíamos hecho una constitución con reglas a nuestra conveniencia. Que nos la diga. O sea, plurinacionalidad, interculturalidad, un enfoque de derecho, va en nuestro beneficio. Yo era el presidente de la República. Significaba ponerme muchas más responsabilidades, muchas más cargas, muchas más obligaciones. Entonces, no, hablan cualquier cosa. O sea, ya no se sanciona la mentira, se la aplaude. Nos han degradado moralmente. ¿No? Se ha perdido la referencia, se ha perdido el valor de la palabra presidencial. Y la gente no reacciona. Entonces, lo que ustedes han dicho,
quieren privatizar el IES, acabar con la salud pública, acabar con los derechos laborales. Eso es lo que está en juego. No es, como nos quieren hacer creer, que el reglamento para combatir a las mafias, que ser más duro con la delincuencia, todo eso se puede hacer por leyes. De hecho, se le han aprobado todas las leyes y este inútil no sirve para nada. La Constitución son los principios sobre los que constituimos nuestra vida en común como sociedad, como nación. Y esos principios no han cambiado en estos últimos años. Mi querido Mashi, pretenden privatizar los fondos, ¿verdad, Elías? Y nos pretenden cobrar a nosotros por administrar esos fondos, lo que está queriendo hacer el gobierno. ¿Qué le podemos decir a esa gente trabajadora que se saca el aire día a Bueno, día? eso no lo ha dicho explícitamente, pero sabemos lo que es un gobierno neoliberal. Pues este tipo se dice socialdemócrata, ni sabe lo que significa. En verdad ni siquiera es neoliberal, es un tonto cruel, malo, un tipo malo. Miren lo que hace con Jorge Glass, ¿no? Supóngase que Jorge Glass sea culpable, que no lo es. ¿Usted cree que se juega así con la dignidad de una persona? Tenerlo como trofeo, sacarle la foto en palabras cortas, anaranjado. O sea, no tiene hijo, no tiene madre. O sea, ahí ustedes ven la miseria humana de este tipo, ¿no? Un tipo malo, un tipo cruel, un tipo tonto, con un nuevo juguete, niño engreído, ¿no? Usted ni siquiera puede decir neoliberal, pero por supuesto es deshonesto y de derecha. Entonces quiere hacer la feria de la alegría, no se engañe. Quieren privatizar el IES, no lo han dicho explícitamente, ¿no? Indirectamente sí, sobre todo la parte de salud, pero también la parte de pensiones. Quieren hacer un sistema como el chileno, administrador de fondos de pensiones, que es un desastre a nivel de equidad. Y estamos hablando del continente más desigual del mundo, ¿no? Quieren, como les decía, privatizar los sectores estratégicos. Entonces, les insisto, se está discutiendo el modelo de sociedad que queremos. Y esta gente quiere una constitución a la medida, y sí de ellos, pero para hacer negocios, no para el bien común. Yeye. Gracias. Entrando a la consulta, a las preguntas de la consulta, usted sabe, hay 3 preguntas en el referéndum y una para la consulta popular para cambiar la constitución. De hecho, entrando primero al tema del referéndum, la primera pregunta habla sobre las bases militares, ¿no? Como usted conoce, y claro, a veces la gente, el ciudadano de pie a pie, tiene miedo porque nos gobiernan a través del miedo, estimado presidente. Hoy la política de Daniel Noboa es el miedo. En este sentido, ¿cómo se le dice a un ciudadano de pie que tiene miedo, que ha sido vacunado, que ve todos los días muerte, que las cifras son espantosas, que posiblemente puede estar pensando que la base militar extranjera va a mejorar su seguridad? Que nunca tuvimos mejor sin bases extranjeras, tan sencillo como eso. Pero usted tiene razón. La estrategia de la derecha es el miedo. La estrategia de este tipo irresponsable es el miedo. El atentado a la Bahía fue un autoatentado. Iván Ballesteros lo filma en las cámaras, va a un domicilio que ya lo pintaron de otro color, y a los 4 minutos de arrestado llega un Porsche Cheyenne, ¿cómo se dice? Bueno, de Industrial Molinera. Lo sueltan luego a Iván Ballesteros, lo declaran libre, inocente. O sea, la bomba explotó solita, cuando está filmado. Entonces, es un autoatentado. Yo ahora estoy convencido. Yo en ese momento apoyé ingenuamente a Daniel Noboa, hablé en el Europarlamento, a todos lados, que hay que apoyar al gobierno, independientemente de su orientación, porque estamos en una guerra contra el terrorismo, cuando se tomaron TC Televisión. Ahora estoy casi convencido que fue también un montaje. Ah, pero si están presos. Oiga, a la gente que está en extrema miseria, sin trabajar, sin comer, usted le dice, mira, te doy $500,000 para tu familia y métete 3 años preso, y encantada se van presos. Eso en Colombia se ve todos los días. Sicarios de 16, 17 años que saben que van a ser atrapados. Incluso muertos, como los adolescentes que asesinó a Carlos Pizarro en los 90, pero prefieren ofrendar su vida para que su familia viva tranquila. Y eso es lo que pasó, le pagaron a la familia. Entonces, eso es común. Pero yo estoy casi convencido de que lo de PZ también fue un montaje. Esta gente, esa es la estrategia de Noboa. Gestión cero. No solo cero, -0. Ahora debemos estar contentos porque casi está terminada la cárcel del encuentro. 2 años y medio de gobierno y una cárcel. Cuando recuerden que lo que ofreció fue inmediatamente cárceles flotantes, o ya se olvidaron. O sea, todo es una farsa. ¿Ya? Pero ¿cómo se sostiene? Con el miedo y esa figura de macho man, que en verdad es un cobarde, les aseguro, que usted lo tiene frente a frente y sale corriendo. Es lo típico de esto que, o sea, normalmente jóvenes uno se vanagloria de lo que carece, ¿no? Se jacta de lo que carece. Este tipo quiere aparecer como macho, como Rambo, cuando es un cobarde, ¿no? Pero gestión cero. Pero con el miedo la gente no reflexiona.
y dice eso es lo que necesitamos, mano dura y respeto a derechos humanos. Así desaparezcan 4 niños, bueno, son daños colaterales, es un macho. No, para luchar contra el crimen organizado no se necesita un Rambo, se necesita un Sherlock Holmes. Y no tenemos ni un Rambo, tenemos un payaso ahí, un Beto el Recluta, a lo son, ¿ya? Entonces, no voten por miedo, voten razonando. Plantéense, ¿cuándo viven mejor, antes o ahora? ¿No? Plantéense, ¿cuánto ha hecho en estos 2 años y medio? ¿Qué promesa ha cumplido? ¿Cuánto ha mejorado tu vida? ¿Ha mejorado la seguridad? Es puro show, es totalmente ineficiente, es puro show. Entonces, no se dejen engañar. Y con respecto a las bases militares, cuando salió la base Manta, que esa es otra cosa, ¿no? Votamos a los gringos, feneció el acuerdo, era 10 años, del 99 al 2009, y había anunciado que no lo iba a renovar, ¿ya? Entonces, habían 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Se fue la base Manta y llegamos a 5.6 homicidios, porque se trata de gestión, no se trata de fuerzas extranjeras, que además violaban niñas. Esos soldados tienen inmunidad jurídica. Así violen a nuestras niñas, como violaron, ¿ya? No digo que todos son violadores, pero hubo casos de violación. No se podían judicializar, tenían inmunidad, como diplomáticos, ¿ya? Y en todo sentido, civil, administrativa, pero también penal. ¿Cuántos pescadores desaparecieron porque reventaron unos cuantos barcos por equivocación, ¿no? Entonces, como está haciendo Trump en estos momentos en el Caribe y también ya en el Pacífico. Entonces la gente olvida fácilmente, pero sobre todo, nunca nos fue mejor sin bases militares, pues, extranjeras. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución no son las bases militares, sino un buen gobierno. Tenemos un gobierno de inútiles. Y para ese gobierno hay que decirle sencillamente no. Y por si acaso, otra cosa, queridos jóvenes, otra reflexión muy importante. Lo más importante para el desarrollo, lo más esencial, no son las carreteras, no son las obras. Siempre dicen, Correa hizo obra, no hizo obra. Eso no es lo principal. Miren que voy en contra de mi beneficio, si cabe el término, ¿ya? Porque hicimos muchas obras, pero no es lo principal. Lo principal para el desarrollo es lo intangible, ¿ya? La confianza mutua, el valor de la palabra, la fe en nosotros mismos, el orgullo nacional. Es como un equipo de fútbol, pueden tener los mejores jugadores. Si no tienen fe en la victoria, no van a ganar nunca un campeonato, ¿ya? Son los intangibles. Y dentro de esos intangibles se encuentra la soberanía. Eso significa independencia, autodeterminación. Los países que sacrifican su soberanía, a las finales acaban prósperos, algunas excepciones, pero serán prósperos vasallos. Y de libertad también vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. Entonces, estos valores que los tratan de menospreciar. Salió un boscán el otro día, no, la soberanía, no la soberanía, entonces evitar las bases para que le den bala al crimen organizado. Pues sí, yo defiendo la soberanía. Son cosas fundamentales, sobre todo en América Latina. Los países que claudican en soberanía no acaban siendo desarrollados, acaban siendo serviles vasallos. Mi querido Mashi, ya que estamos hablando de soberanía, ¿qué pasaría? Porque sabemos que nosotros, Daniel Noboa no quiere las bases, sino que se las están exigiendo. De ponerse la base, por ejemplo, en Salinas, ¿qué pasaría con la chocolatera? ¿Qué pasaría con toda la gente que usa ese espacio para distraerse? No es tan cierto, los republicanos no son muy amigos de poner bases en el extranjero, por tacaño, porque no les gusta intervenir, gastar impuestos, etc. No es tan cierto. Y fíjate que es tan mentiroso que dice que Brasil va a poner una base en la Amazonía. ¿Y para qué Brasil va a poner una base en la Amazonía? Ustedes saben que yo soy amigo de Lula, ¿no? Eso es una mentira monstruosa. Pero este tipo dice cualquier cosa y no pasa nada. Es el hazmerreír mundial, ¿no? Entonces no creas, el tipo es el que está atrás como método de promoción, porque no tiene plan FEN y no tiene nada, lo único que le interesa es mantenerse en el poder. El tipo es el que estaba atrás de los gringos para ver si nos ponen una base. Pero los republicanos son reticentes a poner bases en el extranjero porque eso es muy costoso, ¿ya? Había un republicano, Pat Buchanan, que decía, y yo estudiaba allá, conozco la sociedad gringa, que la única guerra que vieron pelear los estadounidenses fue la guerra de independencia. O sea, estaban en desacuerdo de haberse metido en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Española contra Cuba, en todo. La única guerra que vimos pelear es la independencia. ¿Por qué? Porque están centrados en ellos mismos, ¿no? Como Trump lo hace ahora con aranceles. Entonces no es que son tan amigos de poner bases. Es Noboa acá atrás, ¿no? Poniéndose alfombra para acá utilizarlo eso como propaganda política y para que caigan los ingenuos. Si en Salinas, bueno, además, mira, no solo el impacto ambiental, si va en Baltra, que fue terrible la base que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. En Salinas también tuvimos base en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino que
hay un conflicto con China que muchos analistas dicen que en la próxima década hay una alta probabilidad que sea un conflicto con China porque Estados Unidos está perdiendo su hegemonía mundial. Tiene la fuerza militar, pero ya no necesariamente tiene la vanguardia tecnológica. China es responsable más o menos del 50% de las patentes anuales mundiales. Estados Unidos solo el 16%, le está dando 3-1 en innovación. Pero todavía Estados Unidos gasta más en defensa que todo el resto del planeta juntos, todo. Rusia, China, Unión Europea. Entonces, a nivel de poderío militar, nadie alcanza a Estados Unidos. Pero ya lo están alcanzando a nivel tecnológico, eso significa que luego vendrá el poderío militar también. Y no lo va a permitir. Quiere seguir siendo el matón del barrio, el árbitro mundial. Entonces, probablemente se dé un conflicto con China. ¿Tú sabes lo que nos va a pasar si tenemos una base militar estadounidense? Vamos a meter un conflicto que no es nuestro. Entonces, tengan un poco de consideración para el pueblo ecuatoriano. Y reconozcan que son unos ineptos, que mienten, no hay plan Fénix, no hay nada. Que el problema es de gestión. Y no vengan con cuentos de nueva constitución, bases militares, jugando con el pueblo ecuatoriano y arriesgándolo. Porque si hay un conflicto con Estados Unidos, que puede haber China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, etcétera, ya estaremos involucrados gratuitamente en ese conflicto. Gracias, presidente, por su respuesta. Bueno, yo quiero seguir un poquito con las preguntas, las dos que nos quedan del referéndum, que tiene que ver, así a breves rasgos, no va a leer toda la pregunta, con la disminución de los asambleístas y con la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas, pero voy a hacer un combo, si me lo permite, un 2 por 1, porque tengo una pregunta que quiero ponerla sobre la mesa, que la hace el compañero Ecodoxia. Usted siempre dice, el ser humano sobre el capital. ¿Cómo la Constitución del 2008 defiende este valor? Estas dos preguntas, estimado presidente. Por los derechos que pusimos. Derecho a muchas cosas. Ahora, ustedes pueden llenar un papel de derecho. Y eso es lo que nunca habla la izquierda. Y tenemos que hacer una autocrítica en aquello. Hay que ver, pues, la base material para cumplir esos derechos. Que van en línea con los derechos humanos. Artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas. Derecho a un adecuado nivel de vida, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Pero para eso hay que producir, pues. Y de eso casi nunca habla la derecha. No, por el contrario, no a todo. No al extractivismo, no a la industrialización, no al esto, no al otro. ¿Y de qué vamos a vivir? De artesanía. No conozco país que se haya desarrollado con artesanía, ¿no? La sociedad del conocimiento, puras ideas. Tarde o temprano esas ideas tienen que concretarse. Y para eso se necesita industria. Para que no se engañe nadie. Tenemos que aumentar productividad. Por eso es tan importante también. Son tan importantes las políticas económicas, las políticas de industrialización, las políticas de incremento de productividad. Pero ¿cómo defiende al ser humano? Es una constitución profundamente humanista. De hecho, la consideran la más garantista de todo el mundo, ¿no? Y también la más ecológica, por si acaso. ¿Ya? Esa era una de las preguntas. ¿Cuál era la otra pregunta? Dos preguntas de relleno, porque para mí yo las considero... No, pero digamos, usted me hizo dos preguntas ahorita y le contesté solo una. ¿Por qué la Constitución está centrada en el ser humano? Sí, porque hablábamos de eso, ¿no? De que siempre... Pero no tenía otra pregunta adicional. Porque sí, eran las dos preguntas. Las dos preguntas de relleno del referéndum, lo de la reducción de asambleístas. Bueno, no son de relleno, es una estrategia para liquidar a los grandes partidos políticos. Por ejemplo, esto del financiamiento, ¿no? ¿A quién le gusta financiar partidos políticos? A nadie. Pero la democracia una vez exige cosas que no nos gustan. Si queremos ahorrar, bueno, eliminemos la democracia. Una dictadura siempre es más barato, no van a tener que hacer elecciones. Entonces, seamos sensatos. Este mentiroso de, ¿cómo se llama el pelado el asambleísta? Castillo. ¿Crees que habla lindo? Habla tontería, es un payaso. Una vergüenza. Como uno pelado, flaquito, que se viste torero. Castillo. ¿Cómo? El asambleísta Castillo. Este tipo Castillo dijo en un debate con Yerén Noriega que se gastaba 85 millones anuales, 85 millones, en financiar los partidos. No, eso es más cercano a lo que se robó tu patrón. Pero no es ni 2 millones, no es ni 2 millones. Pidan a una empresa de fact-checking que verifique, ustedes mismos pregunten. Será la 40ª parte de eso. Pero así, exageran, multiplican por 40 para escandalizar a la gente. Se gastarán 2 millones. Pero 2 millones duele de todos modos. Porque son 2 millones que pueden ir para libros, que pueden ir para medicina. Pero son 2 millones necesarios para que funcione la democracia. Sino que va a tener, en lugar de partidos políticos, hacienda bananera como es ADN, sucursales bancarias como es Creo, o partidos mafiosos, muy probablemente vinculados al crimen organizado, que tendrán recursos para captar el poder.
o totalmente corruptos como Democracia Sí. Acuérdate, Gustavo Larrea, ¿quién vota por ese tipo? Pero los millones que manejaba en la época de Noboa, de Moreno, y nadie investigaba aquello. Entonces, si queremos tener verdaderos partidos políticos, como en Francia, como en muchos lugares del mundo, ¿no? Tiene que ayudarse el financiamiento. Y por último, que permitan más financiamiento por el CNE, pero por todos lados cierra puertas. Por ejemplo, ustedes saben que para donar 50 centavos, ¿ya? Nuestros militantes, nosotros tenemos de centenas de miles de militantes. Solo en la aplicación tenemos RC5 como 60.000 inscritos. Podríamos pedir $1 por mes y tendremos 60.000 dólares mensuales. Ustedes saben que cada vez hay que llenar un formulario físico para... Esos son los genios del CNE. Entonces, con la brutalidad, incompetencia del CNE y mala fe. La mala fe de Noboa lo que van a hacer es asfixiar a los partidos políticos verdaderos y quedarán solamente las haciendas bananeras y las sucursales bancarias. Los pobres nunca podrán ser candidatos a nada porque si no tienen cómo... Además no recibes, cuidado, porque también dice, se financia la campaña. En la campaña no recibes 20 centavos. En la campaña te pagan directamente a los medios de comunicación. Tú mandas la pieza a Radio XYZ y la Radio XYZ le factura al CNE. O sea, no viene la plata a los partidos políticos. ¿Pero para qué se hace eso? Para nivelar el terreno. Si no solo el que tiene plata va a poder ser candidato. Queremos eso. Queremos que solo los ricos puedan ser candidatos. Queremos que en lugar de partidos políticos solo haya haciendas bananeras, sucursales bancarias o grupos financiados por el crimen organizado. Seamos sensatos. La democracia exige costos que no nos gustan. A nadie le gusta, pero necesario para que funcione. Si no eliminemos hasta las elecciones, siempre va a ser más barato una dictadura. Con respecto a eso de los fondos partidarios, de pronto habrá, mi querido Mashi, algún tipo de desconocimiento de la gente que piensa que, por ejemplo, yo ahorita me creo un partido político y ya mañana el Estado me está financiando. No, depende del resultado electoral. Además, yo puse una ley que yo creo que debe ser más estricto y hay que apretar esa ley. Eso sí se puede hacer, porque si no, cualquier aventurero que no se representa a nadie arma su partido político. Un ejemplo, Gustavo Larrea, un sinvergüenza a tiempo completo. Democracia Sí, ¿se acuerdan lo que era Democracia Sí? En época de Moreno, porque era compadre Moreno, era el poder tras el poder, ¿ya? Manejaba millones de dólares, nunca sacó de medio voto, manejaba millones de dólares. Entonces, para evitar esos aventureros, ya se puso que si en 2 elecciones consecutivas sacan menos del 5%, tendrán que volver la plata y, bueno, se eliminará el partido, qué sé yo. No recuerdo exactamente, pero eso se puede volver mucho más estricto. En eso sí estoy de acuerdo. Pero aquello de que partidos grandes como Revolución Ciudadana, que somos gente de clase media, ¿no? Que no reciba financiamiento del Estado, y a su vez el CNE no permite que nuestros militantes contribuyan, ¿qué es lo que va a hacer? Asfixiarnos económicamente y que solo queden las haciendas bananeras, donde la mamá es la presidenta, la esposa la vicepresidenta, el cuñado, el director, qué sé yo, ¿no? Y que tienen financiamiento ilimitado con los millones de corporación Noboa, como es ADN, no, me refiero al partido ADN, sucursales bancarias como Creo, que no representa nada, pero tiene todo el billete Guillermo Lazo, ganado con el dolor, sudor, lágrimas de nuestros migrantes, ¿no? De la gente que quebró en la crisis bancaria, él se hizo multimillonario con información privilegiada durante esa crisis. O tendremos grupos financiados por el crimen organizado, porque ¿dónde más va a salir financiamiento para la actividad política? Y los partidos políticos reales, honestos, tenderán a desaparecer. Esa es la estrategia de este sinvergüenza. Ese es el país que queremos. Y por si acaso, pues usted está loco, eso es por qué se hace eso. Porque la ministra, ¿cómo se llama esta ministra? Ivonne Núñez, ¿cómo miente, no? 13º, 14º, solo en Ecuador se dan sobresueldos. Decenas de países a nivel mundial dan sobresueldos, ¿no? Entonces, que solo en Ecuador se financian los partidos políticos, mentira. De hecho, en países como, no me acuerdo si era Francia, casi el 70% del ingreso de los partidos políticos viene de asignaciones públicas, que no es nuestro caso. En toda Europa, en muchas partes del mundo, se financian los partidos políticos como respaldo a la democracia. Si no, les insisto, nos quedaremos con hacienda bananera, sucursales bancarias, y solo los ricos podrán ser candidatos. Gracias por la respuesta, presidente. Hablando un poquito, bueno, ya hemos hablado de las 3 preguntas del referéndum. Para finalizar, luego... Falta el número de asambleístas, ¿eh? Hemos hablado 3 de 4. Sí le pregunté, pero no me escuchó. Pero eso es lo que le decía, pues ¿cuál fue la otra pregunta? pregunta? Seguramente fue esa y no le escuché bien. Eso es otra barbaridad. Nosotros no tenemos una asamblea exagerada. De hecho, tenemos unicameralidad. Hay muchos países en América Latina con bicameralidad.
Brasil, por ejemplo, que es muy costoso, ¿ya? Entonces, de los tantos cuentos. Y yo no sé cómo aguanta la gente. 11 provincias se quedan solo con un asambleísta. Santa Elena sucumbió, pasa de 3-1. ¿Qué representación es esa? ¿Quién va a defender los intereses provinciales? Provincias como Loja le reducen a la mitad, de 4-2. Entonces, ¿estos creen que disminuyendo el número de asambleístas va a mejorar la calidad de la asamblea? No. La calidad de la asamblea va a mejorar cuando no se metan muchachitos inmaduros como este chico de 19 años que estaba dibujando el otro día. Cuando metan gente algo ilustrada y no gente que nos hable resolvido y tonterías así. Cuando no metan payasos como este pelado Castillo, creo que se llama. Y comparen, ¿no? Comparen esa gente, su nivel de preparación con un Javier Lazo, con una Yairén Noriega, con un Luis Fernando Molina, con Héctor Rodríguez, con una Viviana Veloz, con gente tan preparada que tenemos en la Revolución Ciudadana. Entonces por ahí no van los tiros, no se engañen. Revisen otra. Ecuador está en el promedio latinoamericano, si no por debajo del promedio latinoamericano. Entonces ahí no está el problema y va a haber una grave afectación para la representación democrática de las provincias. Les pongo un ejemplo. Estados Unidos es bicameral, porque los países federales normalmente son bicamerales, ¿no? Brasil es federal. Tiene cada estado. California tiene 40 millones de habitantes. Wyoming tiene medio millón de habitantes. California tiene 2 senadores. Wyoming tiene 2 senadores. Ah, eso es exagerado. Bueno, vamos al Europarlamento, ¿ya? En el Europarlamento hay 700 y pico de europarlamentarios. Alemania es el país más poblado de Europa, 60 millones me parece que tiene. Y tiene 96 europarlamentarios. Un país como Malta tiene medio millón de habitantes, debería tener 180 menos, ¿no? Si el uno tiene 120 veces menos. Si uno tiene 60 millones, el otro 500.000, una proporción de 120-1 en población. La proporción en población. Debería tener una diferencia de 120-1. Bueno, mientras que Alemania tiene 96, Malta tiene 6 representantes. Porque entienden que debe haber representación democrática adecuada. Entonces, seguramente, los genios, el genio es Noboa, ADN, su mafia, y los estúpidos son los estadounidenses, los europeos y todo el resto del mundo. Yo creo que es más probable que ellos estén en lo correcto y estén respetando la representación democrática y que acá se le esté destrozando. De hecho, es una jugarreta en Noboa. Porque como él ganó en las provincias donde solo hay va a dejar un asambleísta, cree que va a seguir ganando siempre y que va a tener ese asambleísta solito y va a tener mayoría absoluta en la asamblea. Eso es todo. Eso es un tipo que por sus intereses, su cortoplacismo, no le interesa jugar con el futuro de la patria, no le interesa jugar con las provincias, no le interesa jugar con la misma democracia. Más que claro ha quedado, presidente. Yo quiero hacer una pregunta a propósito de las personas que siguen escuchando posiblemente porque no hay otra alternativa a la mafia mediática. Yo hablaba mucho, siempre se habla en estos espacios de tener estas alternativas posiblemente de estos medios de comunicación alternos. ¿Qué papel cree usted que juegan los medios de comunicación hoy en la democracia? ¿Cómo ha cambiado tanto? Porque vemos que se compran fácilmente canales de televisión, medios periodísticos, nadie investiga de dónde salen esos recursos. Esa es la pregunta, presidente. Usted ve la complicidad que existe en la mafia mediática, ¿no? Imagínese si un asambleísta alterno mío compraba, que tiene declarado $60.000, compraba 2 medios de comunicación por 2,5 millones. Todos los días tendría titulares, que era ladrón, desaferro, que eso es lo que hizo Noboa. Y no pasa absolutamente nada. Compró con este tipo un asambleísta alterno Alvarado, ¿ya? Que tiene $60.000 de patrimonio, a La Posta y a Radio Centro por $2,5 millones. Y no pasa nada. Si imagina si hubiera sido un correísta con Diana Salazar, ya hubiera estado allanado él, su papá, su abuelito, su vecino, su perro, su gato. O sea, lo que se vive en Ecuador es realmente descarado. ¿Cuál es el rol de la prensa? La prensa debería ser vital para una democracia, porque sin información, como le decía, no hay democracia. Y también la prensa debería ser ese perro guardián de que el poder no traspase líneas rojas. Y a la final lo fue en su origen, cuando era un cachorrito. Ahora se convirtió en un mastín que acorrala a ese mismo poder político en función de sus intereses. Y ya no se ha vuelto vital para la democracia, sino letal para la democracia. Nosotros no tenemos democracia.
sin información, con la manipulación que tenemos, con los bulos, con las mentiras, con los silencios cómplices, no hay democracia y no hay posibilidad de desarrollo tampoco. Porque ¿cómo toma las adecuadas decisiones de acción colectiva vitales para el desarrollo? Empezando por elegir bien. Si en lugar de información tienes manipulación. Con dolor les digo, con las excepciones de medios como ustedes, pero en general la prensa hegemónica, es el nuevo opio de nuestros pueblos, envenena a nuestra gente. Ustedes pueden, hablábamos al inicio del apoyo popular y les dije, ustedes pueden hacer una regresión, relacionar dos variables. Apoyo popular al correísmo, ¿cómo se diría? Influencia en los medios de comunicación hegemónicos. Y verán que mientras más influencia, mientras gente más accede a esos medios de comunicación, clase urbana media, ¿no? Más envenenados están, porque les llenan el corazón de tontería, la mente y el corazón. E incluso al que no logran corromper, lo hacen dudar, ¿no? Mientras que donde no llegan esos medios, el apoyo es enorme porque ven la diferencia en calidad de vida, en comportamientos, etc. Entonces, tarde o temprano, no solo América Latina, el mundo debe enfrentar la cuestión mediática. Es un problema planetario. Y no se lo enfrenta como el problema de armas en Estados Unidos, porque es un poder inmenso, un poder sin contrapoder, lo cual también rompe el principio democrático. ¿Cuál es el poder del contrapoder? Ellos se dicen, somos vigilantes del poder político. No sé quién les ha otorgado esa misión. Ellos deberían ser vigilantes de la verdad. Si la verdad afecta al poder político, bien. Si lo beneficia, también, ¿no? Ellos deben ser vigilantes de la verdad, los guardianes de la verdad. Y son los primeros en robarnos esa verdad. Pero lo segundo es quién vigila a los vigilantes. Es el poder sin contrapoder, y eso rompe cualquier principio democrático, cualquier equilibrio de poderes, cualquier modelo de Montesquieu, etc. Entonces, esto tiene que plantearse. El planeta. Es que Correa es comunista, no le gusta la prensa libre independiente. Me encanta la prensa libre independiente. Mi segunda idea es periodista. ¿Cómo hubiera querido tener prensa libre independiente? ¿Pero para qué se engaña? Ecuador tiene una mafia. Teleamazonas es de Fidel Ega, banquero, que además la adquirió estafando a la familia Granja. Ecuavisa es una cloaca con antena, manejada por Lazo. ¿De qué no? El Universo. El dueño del Universo era traficante de armas. Y cuando perdía una licitación de armas, se bajaba el concurso con titulares, con periodicazos. No nos engañemos. Eso no resuelve nada engañarse. Los pies bien puestos sobre la tierra. Tenemos una mafia mediática. Lo que ha pasado en estos 8 años en el país habría sido imposible sin la mafia mediática, ¿no? Han destrozado a la patria, son cómplices de la destrucción nacional. En lugar de ser guardianes de la verdad, son los primeros en robarnos esa verdad. Y no solo América Latina, el mundo tiene que enfrentar la cuestión mediática porque este es un problema mundial. Pero yo he vivido en Estados Unidos y Europa y sí les puedo decir que es totalmente, la intensidad es totalmente diferente. Sí, allá puede haber intereses creados, puede haber subjetividad, pero no va a haber mentiras descaradas, no va a haber manipulación sistemática, no va a haber una presentación de noticias como Alfonso Espinosa con su cara estirada y bueno, y Correa dice cuánto y que hace mala seña, seña de desaprobación. Son profesionales. O sea, no va a haber, van a guardar líneas básicas, profesionalismo, amor a la verdad. Aquí no hay nada, en Ecuador no hay nada, por Dios. En América Latina, probablemente América Latina tiene la peor prensa mundial. Son actores políticos, pero deshonestos, porque no buscan el bien común, sino ser guardianes del status quo. Los partidos de izquierda de América Latina no enfrentan a los partidos de derecha, enfrentan a sus medios de comunicación. Y eso no es democracia. Pero es que el televidente decide qué canal ver, qué noticia creer. Pero para decir tú necesitas información. Y si lo que te dan la información te están manipulando, ¿cómo vas a decidir? Pues es torpe eso. Entonces, esto lo tendremos que enfrentar más temprano que tarde. La humanidad entera, pero sobre todo América Latina, porque el problema es muy grave. No tenemos medios de comunicación, tenemos mafia mediática. En lugar de ser vitales para la democracia, se han vuelto letales para esa misma democracia. En lugar de guardianes de la verdad, son los ladrones de la verdad. Y se han vuelto el opio, el nuevo opio de nuestros pueblos. Y mientras eso siga así, no tendremos democracia ni posibilidad de desarrollo. No nos engañemos. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Tienes tal vez alguna pregunta? Yo quisiera saber cómo estamos de tiempo, estimado presidente, porque hemos superado el almorzando con el Mashi por primera vez aquí en TikTok, con la comunidad tiktokera, así que realmente... Que el almorzado con el Mashi son 20 minutos, me dicen 30 minutos a lo máximo, porque si no, la gente se aburre y se va, pero bueno. Déjame ver que aquí tengo la agenda. No es verdad. A mí me tienen que manejar la agenda, porque si no meto las extremidades siempre, ¿no?
Me comprometo a cosas cuando él me comprometió a otra Les cosa. comento una anécdota hasta eso. Me acaban, aunque ustedes no crean, mientras estaba en live vieron que se me distorsionó un poco. Me bajaron el breque de luz de la casa. Pasó alguien, me fue bajando el breque y se fue corriendo. Así Aunque no son lo estos crean. sinvergüenza. Miren, tenía las 6 grabaciones de videos, pero todavía no llegan los amigos que me van a ayudar, unos migrantes. Son videos para la campaña. Y además que si llegan, me levanto un ratito, les abro y los hago esperar. Así que sigamos nomás, ¿no? Ya, Buenazo, muchísimas gracias. Entonces, yo tengo una pregunta, R, no sé si me permites o dale, tienes tú. dale. Yo quiero hablar Dale. del sistema de salud, estimado presidente. En el año 2024, en diciembre del 2024, el gobierno de Daniel Noboa reduce, ¿verdad?, del presupuesto general del Estado 1.300 millones de dólares, lo que genera un colapso en el sistema de salud público. Tenemos gente que muere afuera de los hospitales, mujeres que dan a luz afuera de los hospitales, pacientes renales, 5 ministros de salud, un presupuesto que además que ya está bajo, no se ejecuta. ¿Qué podemos hablar sobre este tema que nos entristece tanto? Yesenia, le voy a decir algo muy duro. ¿Qué esperaba de Daniel Noboa? ¿Quién esperaba algo distinto de Daniel Noboa? ¿Quién, alguien sensato, con 5 dedos de frente, podía esperar algo diferente de un aniñado que en su vida pisaba un hospital público, que nació en Miami, ¿no? Que mandan a su mujer a parir a Miami, al extranjero? ¿Qué podían esperar? Que no creen en el sector público, que creen en sus negocios. ¿Qué podían esperar? Entonces, incluso en descargo a Noboa, ya la culpa no es solo de él, es de los que votan por alguien así. ¿Qué se podía esperar? Ellos no creen en lo público, no lo creen. Es como Milei en Argentina, va a manejar al Estado para destruirlo. Milei, aunque sea, lo dijo. Este hipócrita no lo dice, ¿ya? Van a destruirlo, porque cuando marcha mal algo en el sector público, algo en el sector privado marcha mejor. La sociedad en su conjunto puede marchar peor, pero hay alguien que se está beneficiando directamente. Cuando marcha mal la salud pública, las clínicas privadas están más prósperas. ¿Cuántos amigos de ustedes conocen que ya no van a hospitales públicos, no van al IES, sino que hacen un esfuerzo, un sacrificio para pagarse atención de salud privada para no arriesgar la vida, sobre todo cuando se trata de hijos, etc.? Mejoraron los negocios privados. En mi época quebraban las clínicas privadas y por eso nos odian muchos propietarios de esas clínicas. Pero hay también gente honesta. La familia Aguirre en Imbabura tenía clínicas, doctores, él y ella, los padres de Pamela Aguirre, que me dijeron, sí, presidente, quebramos. Porque la gente se iba, era tan buena la atención pública que se fueron, nos quedamos sin pacientes. Pero qué bueno que ahora la salud sea un derecho. Esa es honestidad. Pero hay gente no, que privó de su bolsillo en lugar del bien común, ¿ya? Entonces, tengan clara esa idea, jóvenes. Cada vez que marcha algo mal en el sector público, en el sector privado hay un negocio que florece. Marcha mal la educación pública, que íbamos a un rumbo extraordinario, nos envidiaban infraestructura, laboratorios, etcétera, algunas escuelas privadas, ¿no? Había decrecido totalmente la matrícula del sector privado y creció en el sector público. Hoy está destrozada pues esa educación pública. Y marchan mejor los colegios privados, tienen más negocio, ¿no? Las universidades públicas, destrozadas. Marchan mejor todas esas universidades privadas carísimas, de unos cuantos ricachones, y que están haciendo negocio como nunca antes en su vida. Entonces entendamos, cada vez que marcha algo mal en el sector público, algo en el sector privado marcha mejor. Si tú no eres honesto y vas a hacer negocio, no crees en lo público, facilito pues quebrar al sector público y darle esos negocios al sector privado. Y eso es lo que está pasando con la salud, es deliberado lo que se está haciendo, es criminal, pero lo que quieren es privatizar la salud. Y algunos están de acuerdo con eso, lastimosamente, hasta que no les pase a ellos, ¿no? Que se tengan que morir por no tener acceso a diálisis. R. Sí, hay un tema que me gustaría que usted nos pueda comentar, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Arturo Litardo, que en su momento era anticorreísta, lo odiaba, pero él era manipulado y él cuando despierta se da cuenta, comienza a leer, investigar, se da cuenta de cómo fue manipulado por mucho tiempo y cómo lo engañaron. Y ahorita es uno de los grandes defensores de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo contrarrestamos esa manipulación mediática? ¿Cómo ayudamos a las personas que realmente se den cuenta que están siendo manipulados, están siendo dominados por el odio, por el miedo, ante un proyecto político, ante una persona como usted que lo único que trajo al país es cambio, desarrollo y vías de ser uno de los mejores países de Latinoamérica? Bien por Arturo, y gracias por su apoyo, pero yo soy muy duro en esto, no me engaño. Y sí, tengo un poco de rebeldía, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué cayó en esa trampa? Si tal vez hubiera sido un poco más sensato, un poco más informado, con más espíritu crítico,
Si tal vez no se va a llevar por las pasiones y por esa inclinación que tenemos los ecuatorianos de creer cualquier cosa, se llama sesgo cognitivo, lo que me conviene, ¿no? Creer lo que me conviene para así sentirme mejor. Entonces, para justificar mi odio o para sentirme superior. Yo no soy como Correa, corrupto, inepto, autoritario, yo soy bueno. Si no tuviéramos esos sesgos, jamás hubiera pasado. ¿Ya? Entonces, con dolor les digo, tal vez te va a resentir Arturo, no solo nos gusta, no solo somos engañados, nos gusta ser engañados muchas veces. Y la primera pregunta es ¿cómo pudieron caer en ese engaño? Es que no se dan cuenta, es el día y la noche, el 2007 al 2017, con respecto al 2017 al 2025. Es que no se dan cuenta que en 8 años han utilizado la CIA, contratado empresas, todo el poder del Estado, inteligencia, SENAI, todo, para buscar nuestro dinero mal habido, y el que encuentran es el de ellos. Si fuéramos ladrones no hubieran encontrado un centavo, una cuenta secreta, algo, ¿no? Tienen que venir acá periodistas corruptos a decir que tengo tres casas cuando vivo en una casa arrendada, ¿ya? Entonces, es tan fácil verificar esas cosas. Entonces, gracias Arturo por tu apoyo, pero perdón que sea tan duro. La primera pregunta es ¿cómo pudiste caer en eso? Porque la evidencia era demasiado clara, había que investigar un poco y las cosas increíbles pues que se hacían. O sea, somos tan corruptos que mandamos a aplanar un terreno por $1.500 millones para robar. O sea, no es eso lo corrupto, es bruto. Somos tan corruptos que compramos 40 Drups, 6 helicópteros de mala calidad y viajamos en eso. O sea, además de corruptos somos suicidas. O sea, y hay gente que cree eso. Por ejemplo, lo de los Drups. Es que vale la pena estos casos. Nosotros gastamos más de 1.000 millones en armamento para las Fuerzas Armadas. Compramos aviones no tripulados, turbohélices, los Super Tucano, helicópteros pequeños, medianos, pesados, que son los Super Puma y unos rusos, no TI ni sé cuánto. Nos fallaron los helicópteros medianos se llaman. 6 helicópteros hindúes de $40 millones, que además los compran un comité técnico conformado por los pilotos que los van a manejar. Como fallaron, 40 millones de más de 1.000 millones en compra, somos todos corruptos. Y somos tan corruptos hasta arriesgamos a nuestra familia, porque yo viajaba con mi familia en helicóptero presidencial. Entonces son tonterías. ¿Cómo pueden creer esas cosas? ¿Cómo pueden creer que un Jorge Glass es corrupto? ¿Y dónde está el dinero mal habido? Cuando en Pandora Papers sale un lazo, si siguen investigando sale Novoa. ¿Cómo van a creer que somos corruptos y hemos recibido sobornos? Cuando revisen, nos han revisado todas nuestras cuentas, movimientos migratorios, 8 años con la CIA, con el Mossad de Israel, Moreno contrató una empresa gringa de investigaciones, con todo el poder del Estado, y no encuentran medio centavo mal habido. Pero hay gente que sigue creyendo esa porquería porque quiere creerlo. Entonces, Arturo, gracias por tu apoyo. La próxima vez no caigas en esa trampa. Nos hace mucho daño como nación. No, de seguro no, porque Arturo se ha convertido en uno de los más fieles defensores hoy del proyecto. Sí, muchas gracias, pero no se engañe. Yo no engaño no me engaño ni engaño. El costo ya ha sido demasiado alto por haberse dejado confundir, ¿no? El costo, o sea, nosotros no nos lo vamos a destruir. Sí nos ha hecho sufrir, pero no destruir. Pero el país está destrozado. El país está destrozado. El costo es altísimo por haberse dejado manipular. Correcto. Tengo un saludo de nuestra compañera Aidita Benavides. Dice, quiero decirle que somos la primera fuerza política del país con militancia comprometida, que trabajamos por el proyecto con nuestros propios recursos y el corazón. No tiene sentido un solo millonete de ADN, que nosotros lo hacemos con el alma y ellos no. De hecho, he estado todos estos días en Pomaski, ahí afuera de los semáforos, dándole duro con toda la comunidad de Pomaski, llamando a la gente. Tengo una pregunta, porque quiero hacer un poco partícipe a la comunidad. Es artista, es Juan Dinflas, y él hace una interpretación al actor mexicano, ¿no? Y entonces es buenísimo, Juan Dinflas. Él le pregunta al presidente, ¿cómo van los procesos internacionales? Él quiere saber, claro, anhelamos esa pregunta, yo la entiendo y la hago pública porque anhelamos su regreso. Lo vamos a ganar, y probablemente el próximo año. Y es de obligatorio cumplimiento, pero hacen lo que hagan, el Corte es una dictadura. También es de obligatorio cumplimiento, las medidas provisionales de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento, las medidas provisionales de la Corte Interamericana. Y miren lo que hace con Jorge Glass, riéndose de la Corte, o sea, le dice, no me interesa lo que hayan dicho. Eso es desacato, el país puede ser enjuiciado, pero saben que demora años, que pagará el resto, que él estará en Miami y que no lo podrán agarrar. Entonces, le vamos a ganar. O sea, estos casos son el hazmerreír a nivel mundial.
¿Quién puede creer un expresidente condenado por influjo psíquico? Si somos tan corruptos, alguna prueba concreta habrán encontrado. Pero ustedes saben lo que es influjo psíquico. Con influjo psíquico podía condenar al Papa Francisco, pues por influjo psíquico manejó, este es católico, entonces la máxima autoridad de la iglesia es el Papa, por influjo psíquico manejó este católico que hizo esto, entonces también es culpable el Papa. O sea, ¿cómo un país civilizado puede tolerar algo así? ¿Cómo la prensa puede callar? ¿Cómo periodistas deshonestos, sinvergüenzas, inmorales, solo por el odio de un presidente que lo puso en su lugar, me pueden llamar prófugo todos los días, cuando saben que soy asilado político y saben que es una cantinflada, porque nadie inteligente puede justificar un caso como el caso de Soborno? ¿Cómo pueden promover a una sinvergüenza como Ina Salazar que se ha prestado para todo esto? Un Saquicela, que nos tiene destrozado esto como sociedad, porque por el odio a Correa han permitido cualquier cosa. Incluso los pseudodemócratas, porque es lo típico de América Latina, lo mismo pasó con Allende en Chile. Los pseudodemócratas que creen en derechos humanos no participan en esto, pero miran a otro lado, no dicen nada. Ya cuando destrozan al potencial peligro, ahí vuelven a ser entonces los defensores de democracia y derechos humanos. Se vuelven cómplices. ¿Cómo pudieron permitir esto? En todo caso, lo vamos a ganar a nivel internacional, en estos casos sobre la merrir mundial, pero hay que ver pues si en la dictadura que se vive en Ecuador le hacen caso, si hay un juez honesto que no depende de Carondelet y hace caso. Todo está tomado, el Consejo de Captura una mafia, Tegodeo es un mafioso, ¿ya? Mano derecha, compadre muy cercano a Fausto Jarrín, ¿no? Y totalmente manejado por Carondelet, y van a presionar a los jueces para que no nos hagan justicia, ¿no? Claro, todo eso es escandaloso, pero no vivimos de escándalo tras escándalo en Ecuador y no pasa absolutamente nada porque se ha perdido el Estado de Derecho. Bien, quiero también el tema de antes estamos hablando sobre los conflictos de intereses, ¿no? Y en este caso del AMA y las clínicas, lo que usted decía, que siempre que el sector público está mal es porque la derecha ya está tramando algo para sacarle provecho. Y aquí en los comentarios nos decían que hable un poquito el tema del conflicto de intereses del exministro y ahora el AMA que está con el gobierno. Eso es escandaloso, pues. Ponen al gato a cuidar la despensa. Mire, no se puede generalizar, siempre habrá honrosas excepciones, pero serán las excepciones. Pero no es bueno poner a alguien con conflictos de intereses a manejar el Estado. No es bueno, ¿ya? O sea, hay que ser muy honesto, hay que tener una moral a toda prueba para no dejarse llevar por intereses privados, incluso inconscientemente. Porque como vengo de ese sector, voy a creer que el mundo empieza y termina en ese sector. Y favorecer ese sector estoy cumpliendo mi deber. Ni siquiera se necesita conciencia. Inconscientemente se puede actuar de manera errónea cuando vienes de esos sectores. Debe tener gente que sea independiente, ¿verdad? Y que esté en función del bien común. Jóvenes, la única legitimidad del poder público es el bien común. Ni siquiera el bien de ciertos sectores legítimos, los maestros. Si yo ayudo a los maestros es porque eso repercute en el bien común. Claro, hay derechos fundamentales, cuidado, no tiene gana. Pero, por ejemplo, la ley en favor de los maestros, no, la ley es en función de la sociedad. Que si para eso hay que beneficiar a los maestros, qué bueno, o los médicos, pero es para el bien común. Este es un principio liberal, por si acaso, John Locke, también lo recogió el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, ¿no? La única legitimidad del poder público es el bien común. Si ustedes van al poder público a hacer negocios privados, son unos ladrones, corruptos. Si utilizan el poder político como Novoa para beneficiar sus negocios, es la mayor corrupción. E incluso, si buscan realmente, con recta intención, el bien común, pero no han logrado alejarse de los intereses que representan, también van a actuar erróneamente, de forma inconsciente. Tal vez no hay dolo, pero hay equivocación, ¿ya? Y se afectará el bien común y se beneficiarán intereses privados. En el caso del AMA, pues deliberado lo que están haciendo. Bueno, pagarle solo a sus clínicas, es proveedor del IES con sus clínicas privadas y lo ponen a adherir al IES, una sinvergüenza completa. Pero les insisto, ¿qué más esperaban de Novoa? O sea, ellos fueron allá a cuidar sus negocios y eso sí lo están haciendo muy bien. Gracias, presidente. Bueno, sabe que también nos apoyan aquí en la comunidad de TikTok dos compañeros peruanos, el Franco y Estrella Roja. Son durísimos y aquí ellos Un abrazo a Perú, el querido Perú, pero también cuántos traumas está pasando Perú, ¿no?
Qué problema. Y una de las preguntas que está planteando Estrella Roja aquí en los comentarios es si usted tal vez se arrepiente de haberle perdonado a este medio periodístico El Universo, y también, bueno, por ahí le podemos enlazar a preguntas que hacen también con me los arrepiento, de debí cobrarle y debí meterlos presos. Ay, pero es que a Correa se lo otorgó 40 millones, qué sinvergüenza. ¿Cuánto está pidiendo Trump por la difamación de New York Times? 150.000 millones, creo, ¿no? Pero como es Trump, él sí puede, yo no puedo. Pero estos mafiosos me dijeron criminal de lesa humanidad por medio de su títere, ¿cómo se llama este enano? Ya me olvidé el nombre, estoy con la vejentud, Alfredo Palacio. En todo caso, un muchacho al que CNN difamó, le dijo racista porque habían cortado maliciosamente, editado maliciosamente un reportaje, lo demandó por 150 a 200 millones, 180 millones, hace unos 3, 4 años, revise. Tuvo que arreglar informalmente CNN, pero decenas de millones de dólares pagó. Pero un presidente de la República, a quien un medio corrupto como El Universo, a través de un Emilio Palacio, que no tiene nada que perder porque no tiene nada de ese tipo de honradez, de moral, nada, pero le cuadruplicaron el sueldo para que me insulte. Me acusa de criminal de lesa humanidad cuando casi pierdo la vida el 30 del 2010. Los demando, les gano en 3 instancias, me dan como compensación 40 millones, pero si todo es manipulado, todo es, ¿ya? En todo caso, sí, yo me arrepiento de haberlo perdonado, como a Zurita y a Calderón, porque ni siquiera tienen la nobleza de decir, bueno, Correa nos perdonó, porque en verdad lo acusamos injustamente. No, son más bravos que uno, ¿no? Y darle con más ganas. Entonces, ni siquiera merecen eso, ni siquiera merecen nobleza. Totalmente. Una pregunta, presidente, si todavía estamos con tiempo, yo quiero sacar todo. No llega nuestro compañero, venían unos amigos de Bruselas, unos chicos migrantes muy, muy capaces, para filmar unos videos, pero era las 6 de la tarde hora de acá, son 6:20 y no llegan, así sigamos nomás. Sí, por aquí ponen en los comentarios, por ejemplo, el compañero también muy fuerte y que nos ayuda bastante en la lucha, Adrián Pazmiño, abogado Adrián Pazmiño, dice sobre el tema del indulto a Dajid también, ¿no? Sí, que ves, luego de ver lo que ha pasado. No fue indulto, no, cuidado, lo que sí dije, eso estaba en la Corte Constitucional y sigo creyendo que él no es que robó dinero directamente, pudo haber cometido abusos, errores por soberbio, por novelero. De hecho, la gente no recuerda bien, ¿no? Pero lastimosamente también estuvieron involucrados su asistente y su secretaria, porque el tipo depositaba el dinero de los fondos reservados en las cuentas privadas, por eso lo acusaron de peculado, ¿no? Entonces, y la pobre secretaria se arruinó la vida. Entonces, yo sigo creyendo que por ahí no es que hubo robo y esas cosas, ¿no? Y lastimosamente, pues, nuevamente, después de uno mostrar nobleza con él, cómo se dedicó a criticar a mi gobierno, aunque, atento, revisen que de ahí nunca me he hecho ladrón, aunque sea esa elemental nobleza se ha guardado, ¿no? Pero sí, obviamente se fue contra mi gobierno, lo cual tampoco es correcto, ¿no? Pero que dice más de él, de ellos. Por supuesto. Sí, si no perdemos los principios, pero en general en la sociedad ecuatoriana hay una degradación moral terrible. Vaya, vea cuántos aplauden la peor canallada, cuántos festejan la peor mentira si es contra Correa. Sacan a señoras pobrecitas ya adultas mayores y Correa es el culpable por sacar a base semántica a los narcotráficos, ¡bravo! En lugar de darles pena. Entonces aplaudimos las peores canalladas. Si hay una degradación moral muy grave en ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana, lo cual me tiene muy preocupado, porque como les decía hace un momento, queridos jóvenes, lo principal para el desarrollo no son las carreteras, no son los puentes, no es la electricidad, es lo intangible, los valores, la moral, la confianza mutua, y eso se está perdiendo, destrozando. Mi estimado Machi, me están preguntando bastante en los comentarios sobre el tema de los 4 de las Malvinas y de los desvividos por este gobierno en las últimas manifestaciones. ¿Cuál es su...? Queremos... Qué bueno que me haga esta pregunta, porque no sé cómo... ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿En qué momento nos robaron la humanidad? ¿Sabes lo que son los 4 de las Malvinas? 4 niños que acusan de delincuentes. Suponte que sean delincuentes. Un niño de 11 años delincuente. Entonces, por eso los arrestan ilegalmente, los torturan, les pegan un tiro, los queman, les sacan los órganos. ¿Qué nos pasa como sociedad, por Dios? ¿Qué nos sucede? Esto es un escándalo que debió dar la vuelta al mundo. No solo eso, nos robó las elecciones. Pero después de eso, la primera vuelta empatamos con Novoa, en la segunda vuelta nos robó, pero de todos modos tiene votación. ¿Quién puede votar por un gobierno así? El tipo nunca se solidarizó con la familia. Eso no es el debate. O por algún lado nos vamos a hacer héroes nacionales, otras tantas payasadas. Cantinflas, ¿no?
como Moreno, ¿se acuerdan? Que el Mundial de Fútbol, el tren playero, me recuerda mucho a Moreno este tipo por su capacidad de cinismo. En todo caso, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Saben lo que son 4 niños? El menor de 11 años, desaparecidos, quemados, torturados. ¿Sabes? Y no pasa nada. Noboa tienen 2 años de gobierno, 2 años y medio, más desaparecidos que en 1984, cuando empezó el gobierno de Febres Cordero, hasta el 2008, 2007, cuando empezó mi gobierno. Ya en 2 años y medio, revisen, tienen más desaparecidos que en esos 20 y pico de años. Eso es gravísimo y no pasa nada. Hemos perdido algún momento en la humanidad. Mientras no me pase a mí, Dios quiera que nunca te pase a ti. Y miren, el escándalo que se armó con los Restrepo con León Febres Cordero, ¿no? Yo quiero mucho a los Restrepo. Pedro Restrepo para mí era una referencia de vida, ¿no? Maffer, la hermana, una maravilla. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que estos chicos son afros, de barrios marginales, que no tienen... O sea, imaginen por un momento si fueran Noboa, Arosemena. Fue un escándalo, tragedia nacional. La iglesia saldría a decir, hay que vestir de luto al país. Son 4 niños marginales, de barrios miserables. Entonces no pasa nada. No puedo creerlo. ¿Dónde nos quedó la humanidad? Y sobre el paro, la represión al paro, hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? 2 muertos por balas. ¿Desde cuándo ustedes van a controlar los paros con balas? Uno, primero, envía a la policía. Y segundo, con armas no letales, pues. Revisen en mis 10 años de gobierno cuándo hubo un muerto por bala. El muerto que hubo Bosco Bizuma en Amazonía, 2009, parece que fue. ¿Ya? Fue por perdigones. Y las investigaciones demostraron que eran perdigones de los propios manifestantes. No lo usaba la policía. Y yo me apersoné, averiguamos, acompañamos a la familia, hicimos una escuela del milenio con el nombre Bosco Bizuma. O sea, de todos modos éramos corresponsables de lo que había pasado. Que el Estado debe garantizar la seguridad de todas y todos. ¿Ya? Pero uno en 10 años por perdigones. Este en 2 años y pico tiene 2 muertos por bala. ¿Desde cuándo se manda a controlar las manifestaciones con balas? ¿Desde cuándo van los militares? Usted está llamando a los militares cuando se trata de sectores estratégicos. En Quito vayan a ver cuándo los militares salieron. ¿Ya? Entonces, puede pasar en una manifestación que se hace una papa lagrimona, como pasó con Edison Cosío, ¿no? El chico del Colegio Mejía, tanto recuerdo a su familia, un inmenso abrazo, que rebota, parece que el tipo imprudente, el capitán, disparó muy cerca, dio en el piso, rebotó, le dio en la cabeza y le voló el cráneo, ¿no? Sobrevivió casi en estado vegetativo, 5 o 6 años y falleció. Yo estaba acá, yo iba a visitar todas las navidades. Pero en todo caso, el capitán fue juzgado y fue sancionado, pese a que no hubo intención de hacer el daño, pero hubo imprudencia, deben ser profesional. Acaban con balas a reprimir al pueblo ecuatoriano y mandan a los militares. Hay gente que aplaude esto. Estamos locos. ¿Dónde se nos quedó la humanidad? ¿En qué momento perdimos la humanidad? ¿En qué momento llegamos a tanto? A mí me preocupa mucho la situación en que se encuentra el país. Es terrible, presidente. Como última pregunta... No es terrible solo el gobierno. Tenemos que hacer una autocrítica. Hemos tolerado demasiado. Yo sé que ustedes no es bueno dividir entre buenos y malos, pero hay gente que se ha vuelto mala. Aplaude la peor canallada. Y eso es nefasto para la sociedad. Y uniendo esa última parte que usted acaba de decir, yo tengo como una última pregunta. A propósito de la traición, ¿no? Al correísmo nos marca la traición yo lo digo, tal vez piense usted diferente, yo le digo el génesis del mal de este último periodo es Lenín Moreno. Entonces, cuando somos víctimas de la traición, porque claro, hemos tenido estos traspiés, por ejemplo, con este sinvergüenza, y lo diré así públicamente, no me interesa, del Sergio Peña, de Yajaira Urresta, porque nos apuñalan, nos traicionan. Por eso la necesidad de ser más radicales, no extremistas, más radicales posiblemente sí, porque si no, ¿cómo combatimos este fascismo, esta dictadura, este neoliberalismo, siendo tibios, siendo, bueno, sí, no? ¿Cuál es la postura, presidente? La tibieza es lo peor, hay que ser radicales aquí. Ay, es que tenemos miedo. Bueno, entonces póngase a vender helado, alguna cosa, pues no se metas a pedir. Hay que ser coherente. Si aceptamos un cargo público, es para defender el bien común y arriesgando nuestra propia seguridad, nuestros propios intereses materiales y cosas así. ¿Ya? Tampoco digo ser temerario, pero saber asumir responsabilidad y cumplir con el deber a cualquier costo o retirarse, sería lo honesto, ¿no? Pero la tibieza no es una opción
en un partido como la Revolución Ciudadana. Tú mencionaste a Lenín Moreno. Sí, Lenín Moreno tuvo éxito, cambió la historia. Su traición cambió la historia, destrozó al país, ¿no? Me robó el sueño de mi vida, que era ver mi país fuera de su desarrollo. Íbamos a ese camino. Incluso si recuperamos el poder en el corto plazo, ya no habrá tiempo para ver mi país en vida fuera de su desarrollo, porque son procesos que toman 30, 40 años. No, retrocedieron 20 años. O sea, tuvo éxito en su maldad. Y él es feliz haciendo daño, es un psicópata, sociópata. O sea, él es feliz haciendo daño, destruyendo UNASUR, destruyendo Yacha, para la refinería del Pacífico. Él era feliz, así destroza al país, ¿no? Pero estaba haciendo daño a Correa. Noboa, ni siquiera Noboa llega tanto, porque Noboa hace daño, pero por sus intereses. El otro por placer. ¿Ya? De repente Noboa sí, por prepotente, malo, pero el otro era solo por eso. ¿No? O sea, encontraba placer, no le importaba el país. Y asumo mi responsabilidad. Me engañó totalmente. ¿Cómo no me di cuenta a tiempo de que este era un sociópata, Lenín Moreno, ¿no? Pero el daño ha sido enorme. Sobre los asambleístas que... Ustedes han visto que he sido muy duro para la autocrítica, pero siempre defiendo la verdad y trato de ser objetivo. O sea, nosotros nos critican todos. Sacamos 68 asambleístas. Cuando controla todo la otra parte, medios de comunicación, poder público, cortes, todo. ¿Ya? Todo, sector privado, economía, todo. ¿Ya? Bueno, pues que se vayan 5 o 6 hasta un récord. O sea, Pachacuti digan 12, 11, se le van 6, más de la mitad, no pasa nada. A nosotros digamos 68, se nos van 6, es que elegimos mal. Sí, se nos van 5, es que elegimos mal. Es que no sabemos escoger. Es hasta una tasa mínima para lo que hemos enfrentado. Pero por supuesto, siempre se puede mejorar. En todo caso, palo porque boga, palo porque no boga, porque muchas veces a Sergio Peña no lo conocía, fue recomendado. Yajaira Ureta le recomendó Fausto Arrín y la mandamos como representante de las víctimas de la represión de María Paula Romo. Y mira lo que hace esa mujer, ¿no? Una mujer que habla mal de otras mujeres. Dice mucho más de ella que de la mujer que está atacando y denigrando. Pero en todo caso, siempre se puede mejorar, pero lo principal, si asumes un cargo, no es para ganar un sueldo, no es para comodidad. Eso váyanse a otro partido. Nosotros tenemos una misión, sacar a nuestro país de su desarrollo. Y debemos cumplir con esa misión a cualquier costo. ¿Ya? Y si no quieres asumir ese costo, lo honesto es no meterte o retirarte, pero no aceptar un cargo para después no hacer nada. La tibieza en la Revolución Ciudadana no es opción. Sí, mi querido Mashi, me permite extenderle unos saludos que no me perdonan si no los logro extender, empezando por la señora María Lalama, que es la mamá de todos nosotros aquí en TikTok. Y todo justo. María es migrante, vive en Bruselas, un beso abrazo, María. Sí, y junto no le encarguen jamones a María, porque no aparecen después los jamones. Ya me contó la anécdota. Ya me contó esa anécdota. Bueno. Es un peligro para los encargos. Sí, sí. Es que si supiera usted las anécdotas aquí de María Lalama, usted se mata de risa. Y le voy a contar un hito nada más para que... Una gran bailarina, María Lalama. Sí. Le encanta el baile, la farándula. Bien, y junto a ella me gustaría extenderle saludos de parte de la comunidad de migrantes que aquí le dan la lucha a la política todos los días, Pili, Toa, Alexandra, Moniquita, la Peque que le decimos. Además, extenderle saludos de 3 Machilovers declaradas aquí, como ellas dicen, ¿no? Patti, mi amiga Nandi y Maverick. Y un saludo también de alguien que me dice que es su fan número 1, pero yo le digo, tú eres todas son fan número 1 del Machi, no hay fan número 2, hay fan número 1 a nuestra querida amiga Melissa Morán. Esos saludos me gustaría... Un saludo a todas y a todos y mi gratitud eterna, chicos, porque con ustedes no sé dónde estaríamos frente a sus millones de dólares, lo que gastan en pauta, el manejo de los medios de comunicación hegemónicos a su antojo. Nosotros lo tenemos a ustedes y hemos dado lucha, y buena lucha, y creo que incluso en redes, frecuentemente victorias en las diferentes batallas. Sin ustedes no sé cuál sería la situación, así que muchísimas gracias, ¿no? Y no vamos a parar. Hoy a las 4 de la tarde tenemos una marcha aquí en Quito, en el puente del Huambra, Marcha por la Paz, y vamos cuídense. Sí, lo vamos a hacer. Valientes sin ser temerarios, ¿no? Prudentes sin ser cobardes. Me olvidaba, mi querido Machi, porque después me matan, nuestra querida asambleísta Mónica Palacios, Gisela Díaz, por aquí están, me pedían que les tienda los saludos. Un abrazo a Mónica, ella, yo le estimo muchísimo porque es una mujer muy valiente, y muy frontal, ella no es tibia, y eso para mí ya es suficiente, ¿ya? Gisela Díaz, de Esmeraldas. Sí. Ya, saludo a Gisela también, ok.
Yo Listo. también aprovechando, permíteme, yo necesito, si no también me van a colgar, porque la gente es lo más cercano que hemos estado, mi querido Mashi, de usted en esta plataforma, así que de verdad necesito hacerlo. Un saludo, si nos puede brindar un saludo para la Dirección Provincial de Pichincha, somos parte del equipo de comunicación, Amelita, Carly Guerrero, Amelia Calderón, a través de nuestro director, usted sabe, Cristian González, y también para el equipo al que también me formé. Están aquí desde la moderación, dando tac al equipo de Howard You, Rugido Digital, al cual también pertenezco, y a toda la comunidad. Por supuesto, un gran abrazo a nuestra directiva de Pichincha, a Cristian González. A Cristian no lo conozco, pero tengo el mejor de los conceptos de él. Es increíble su entrega, su militancia, su organicidad, y que logra consenso además, porque uno de los problemas de Revolución Ciudadana es que la mayoría me quiere, ni siquiera todos. Pero creo que la inmensa mayoría me quiere, pero entre ellos hay una disputa enorme. Y a Cristian casi todos lo quieren, casi todos lo aprecian mucho. Entonces eso habla muy bien de él, y yo lo he visto, ¿no? Su entrega, su valentía, su frontalidad. Así que un inmenso abrazo a toda la directiva de Pichincha y especialmente al compañero Cristian González. Muchísimas gracias. Me dicen que ya para ir cerrando, yo solamente algo para finalizar. ¿Cuál sería el escenario post 16N que debería aspirar el pueblo? O también si el resultado viene con un fraude. Yo no creo que cambie mucho. Mira, me preguntan a mí, no quiero desanimarlo, pero yo creo que Diana Tamay ya tiene los resultados, solo faltan las elecciones. O sea, este tipo no va a apuntar sin hilo, no se va a meter en algo tan riesgoso si no tiene una jugarreta hecha. Lo mismo con la constituyente. Pero en todo caso, ¿qué cambiaría? Gane el sí o gane el no, yo no creo que cambiará mucho. Gane el no, lo van a sostener con uña y dientes, como hicieron con Moreno, ¿no? Como hicieron parcialmente con Lasso, porque ya tienen la derecha el control del país, no lo va a soltar así fácilmente, ¿no? Y si gana el sí, habrá que ir a la constituyente. Y yo creo que podemos ganar la constituyente, pero no nos van a dejar ganar. O sea, ya te digo, eso no va a arriesgar una constituyente. Esta gente tiene asesoría israelí, asesoría estadounidense, internacional, ¿no? Es la derecha internacional la que está aquí coaligada contra nosotros, porque Ecuador fue un país muy exitoso con el socialismo del siglo XXI. Entonces, no pueden permitir eso. No pueden permitir el éxito, ¿ya? Entonces, saben que yo regreso al país, les gano todas las elecciones, entonces no pueden permitirme regreso al país. Entonces ellos, por todos los medios, van a tratar de conservar el poder. No toman estas medidas y que no tienen alguna sinvergüencería lista para el 16 de noviembre y luego para la constituyente, pero hay que seguir luchando. Cuidado, que con esto no quiero desanimar. Las encuestas dicen que ganamos, que gana el no, pero por ejemplo, cuando la decisión de ir a votar es mucho mayor entre los novoístas que entre los no novoístas. Entonces, si es que se considera solo la encuesta entre los que están decididos a votar, casi empatamos. En otras palabras, se puede perder la consulta si la gente no va a votar. Quedarse en la casa es un voto a favor de no hubo. Así que todos a votar. Si ganamos, en buena hora. Si no, hay que seguir en la lucha y ganarle la constituyente. Pero te insisto, ¿no? Esta gente no va apuntada sin hilo. Seguramente tiene algo preparado con la constituyente también. Una jugarreta. O sea, no se puede confiar en esta gente. No creen en la democracia. No tienen principios, no tienen valores, no tienen nada. Solo tienen intereses. Muchísimas gracias de mi parte, mi eterna gratitud, mi querido presidente. Gracias. Mi estimado Mashi, también muchas gracias por haber aceptado, y créame que tu la madrina presencia... fue la que consiguió esta entrevista. Sí, Tu le madrina contó la la que mandó el anécdota mensaje. cómo fue. Pregúntele la anécdota cómo fue para poder conseguirnos. Totalmente agradecido por el espacio, y obviamente. No, a la me ha señora emocionado Mariana. mucho hablar con Marcelino Maridueña. Increíble Gracias, que hay un créeme. medio de este alcance de Marcelino Maridueña. Sí, muchas Qué gracias. nostalgia. Un inmenso abrazo a todas y a todos allá. Ya sabe, un pueblo. Gracias, 100% presidente, correcto. por este espacio, de verdad. Jessica, tú estás muchísimas- en Guayaquil. Quito. No, yo estoy Sí. en Quito, en Tú, Guayaquil. Ramiro, perdón, claro, me dijiste Pichincha. Tú, Ramiro, sí estás en Marcelino, ¿no? Marcelino Maridueña, de la provincia del Guayas. Muy bien. Un abrazo a todos. Que no sea la primera ni la última, mi querido presidente. O sea, ya no podemos cambiar que sea la primera, que sea la Bueno, última, sí que podemos no sea cambiar. la última. Hay que Listo. comprometerse a las cosas que podemos controlar, no las cosas ya incontrolables. Sí, es verdad, es verdad. Irreversible. Lo queremos. Bueno, cuídense. Muchísimas Un abrazo. gracias. Ah. Sigo sin dormir una noche más.